¿Qué tal? Muy buenos días, adiós, gracias. Estamos en una emisión más de este espacio político, Esfera del Tiempo aquí en Metrópolis. Gracias a mi estimado José Juan allí en controles, Rayito igual, Samuel en el otro lado del estudio. Hoy nos acompaña el licenciado Francisco Sánchez Ramírez. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Es un placer saludarte de nueva cuenta. Te vamos a platicar largo y tendido. Excelente. Con el permiso de aquí de mi buen amigo, mis nietas, mis nietos, mis 5 hijos, amigas y amigos, a todos los que nos hacen favor de vernos. Aunque sea un ratito, no hay necesidad que vean el programa completo, pero yo sé que hay quienes sí se lo chutan completo, y más ahorita por el horario que es. Gracias por sintonizarnos, aunque sea un ratito. Ya saben, el saludo de siempre. Al ratito llega el café de aquí del Rinconcito Quebrado, aquí abajo, 1810 Chuchos Rotos, y estos restaurantes de tradición. A todos ellos un abrazo. Ya están en sus preparativos para atender al turismo que se nos deja venir ya en las fiestas de Día de Muertos. Ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, mi buen Paco. Esto va a estar sabroso y calientito. Pero vamos a entrar de lleno contigo en esta materia. Eres politólogo, dominas la política queretana al 100%, no te la platican. Yo no confío en las encuestas. Soy honesto, son un paliativo ahorita, pero más bien son calientacerebros, salvo tu mejor opinión. ¿Cómo ves la perspectiva de la política queretana? Híjole, pues yo creo que ha sido trascendental. Querétaro se ha desarrollado, pues yo creo que toda su historia y su formación, de ser un estado agricultor y demás, pasar por un desarrollo industrial hoy pujante, después cambia el giro al asunto habitacional, ¿no? Nos vemos un estado referente, ¿no? Entonces yo creo que este crecimiento demográfico, industrial y demás, pues ha venido acompañado pues de todo lo que conlleva una ciudad, ¿no? Una ciudad ya conurbada, ¿no? Y demás, entonces las problemáticas crecen. Últimamente, pues el asunto climático nos ha demostrado que pues hay que generar infraestructura, políticas públicas, y creo que ahí es donde creo que la política ha dejado mucho que desear, o ya no sé decir si la política o los políticos, ¿no? Fíjate que acabas de darle al clavo, donde la política ha dejado mucho que desear. Y lo comparto contigo, aquí yo he sido un crítico nato. Y digo, yo le doy las gracias a los amigos que tengo entre el PAN, PRI, Morena, PT y todo. Aguantan la crítica, porque yo se los he dicho, quien político que no está para la crítica, pues que no se vista de piñata, sencilla la Claro. razón. Pero acabas de dar aquí, al clavo, los políticos dejan mucho que desear. Sí, 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 y creo que tiene que ver ya no el asunto, digamos, porque podremos hacer un análisis de todos los partidos, creo que han generado ventajas y ventajas para el asunto del crecimiento en Querétaro, pero creo que lo que ha faltado es la sensibilidad en el asunto del desarrollo de políticas públicas. Es un concepto muy amplio que se ha venido desarrollando desde la administración pública, ¿no? Tiene muchas dificultades con el asunto de cómo sensibilizarla con la población, ¿no? Porque hay gobernantes que generan alguna política pública pensando que puede ser como la palacea política del ejercicio, como estaban acostumbrados algunos gobernantes a hacer una obra magnífica, en algunos casos le funcionó. Tenemos algunos gobernantes en Querétaro por su historia, que hicieron el Estadio Corregidora, el Auditorio, y que fueron obras, mismo 5 de febrero en su momento, que fueron obras necesarias y sí impactaron de manera significativa. Y creo que de esa manera, pues los gobernantes como que en algún momento dijeron, hay que hacer una obra faraónica para que nos recuerden y poderles generar el pulso político a mi siguiente antecesor o mi sucesor. Y yo creo que eso sí ha sido importante, pero creo que últimamente ya no ha sido tan impactante por la dimensión, creo. Hoy creo que se deberían necesitar obras, sí, necesarias. Yo creo que una parte también fundamental es consultar a la ciudadanía, que ahí también hay que
ver que la ciudadanía sí esté como preparada para este tipo de consultas y que creo que, digamos, depende del partido, a unos les gusta, a otros no les gusta, pero creo que el Estado creo que ya necesita políticas públicas más eficientes, ¿no? En todos los rubros. Fíjate que estás tocando temas orales muy importantes. Ya Querétaro capital, yo creo que ni tú ni yo nos imaginamos, yo tengo aquí ya de residir casi 37 años. Nunca me imaginé ese crecimiento urbano popular. Y ahorita somos 1.200.000. Cuando yo llegué aquí a Querétaro, la capital queretana escasamente apenas tenía 300.000 Sí, sí, habitantes. sí, Y era un pueblito moría, del que todo el mundo nos enamorábamos. claro. O sea, tú eres del municipio del Marqués, Marqués, La Cañada. la Cañada. Todos estos pueblos de tradición, sus alimentos, el pan, la leche, todo pueblerino, Ujú, 100%, ujú. que todavía se defienden en algunos rubros. Pero aquí en Querétaro capital ya ahora ya es cibernética, ya no nos falta que nos dé la leche cibernética y toda la cosa, que ya estamos a ese paso. ¿Cómo has percibido ese cambio, que ha sido el plus habitacional? Porque ahorita nada más te pongo como referencia. Las agencias de vehículos están vendiendo de un promedio de 110 a 112 autos diarios, Ujú, ujú. lo cual ya es insuficiente para la obra que tú quieras hacer. Ya ahorita por donde tú le camines, tráfico, hasta en horas hábiles, antes de era la hora pico y ahorita baja porque no, ya Claro. es a toda hora del día. ¿Esto cómo lo percibes, este flujo habitacional donde sigue llegando gente, donde lamentablemente mucha gente está viendo Querétaro como la opción de empleo, de seguridad, debido a la inseguridad que hay en otros estados, pero como que le está sucediendo a Querétaro otra vez el fenómeno, te has de acordar de aquel 85. 1985, cuando Ujú, es el temblor en la Ciudad de México, bueno, en México, pero ujú. que le mandan a Mariano Palacios un flujo, por eso le poblaron todos Lomas de Casablanca. Te has de acordar que inclusive ahí le llegó del abondojo y de todo. Claro. ¿Qué panorama visualizas de aquel entonces al de la Ok. actualidad, tú como politólogo? Porque además la gente viene sin ideología partidista y al ahí se va, no conoce a los candidatos, no conoce a la clase política. Claro. Sí, yo creo que hago referencia a esta parte histórica. Decimos cómo se fue conformando Querétaro. Creo que desde 1900 a 1920, pues totalmente agrícola el asunto queretano. Creo que éramos exportadores de leche, de Exacto. ganado y demás. Yo creo que de los 20 a los 40 hay otro proceso interesante ahí. Viene el asunto le llaman el milagro mexicano, que se da desde los años 40 a los 70. El milagro mexicano. Sí, hay una parte en el desarrollo político de México que le llaman el desarrollo mexicano, donde es el descubrimiento del petróleo, donde empieza a desarrollarse económicamente muy fuerte el país, ¿no? Con estas situaciones. Y por Eh, eso le pusieron el milagro en lo mexicano. mexicano, exactamente. Entonces, este proceso político-económico, pues México se desarrolla y creo que Querétaro es uno de los principales eh, beneficiados de este desarrollo, insisto, por las condiciones que tenía el ser el cercano al Distrito Federal y a la zona de los países, de los estados metropolitanos. Pero yo creo que el cambio nace en los 60, cuando viene el asunto industrial, ¿no? Ah, Industrial en exactamente. Querétaro, empiezan a aparecer estas fábricas, Uniroyal, Kellogg's, estas Singer, estas la Concordia, ¿no? Que ya tienen una trascendencia aquí en Querétaro y demás, pero yo creo que en los años 60 este desarrollo con estas empresas que ya venían empujando, le dan un giro. Primero textil, después ya viene el asunto alimentario, después yo creo que viene el asunto ya de esta parte de electromecánica para los vehículos, y después creo que en los 90, si no me acuerdo, en el 2090 es el asunto del aeropuerto y este giro para las piezas de los aviones y demás. Es más, ya que tocas del cambio de los 60, yo me vendré un poquito más hacia acá. ¿Te acuerdas que inclusive era la época de las haciendas? Sí, sí, sí. Querétaro creo que estaba en una circunscripción de unas 5 o 6 haciendas, si no mal Ujú. recuerdo. Donde una de ellas, el mayor hacendado era el abuelo el que acaba que bueno, que ahora está de vicepresidente bueno,
primer secretario de la mesa directiva, este Gerardo Ángeles Herrera, Ok. Ujú, que en aquel entonces su abuelo fue conocido como líder nato campesino. ujú, ujú, ujú. Y así con él, como todo el flujo de campesinos de allá de tu pueblo, todos Sí, los sí, de la sí. cañada, Sí, sí, sí. convergían todos ellos. Sí, te digo que era pues un estado eminentemente agrícola, lechero, por supuesto, y demás, ganadero. Pero después el giro empezó a darse y digo, es una situación, tú lo comentaste, hubo como varios flujos migratorios interesantes, el de el 85 por el asunto del temblor, creo que después del 90 y después con el asunto de la inseguridad como que empezamos a ser muy atractivos, pero es lo mismo del asunto de los asentamientos. Entonces el asunto de volverte un estado atractivo económicamente con un Trae flujo sus de... riesgos. Sí, totalmente, un flujo de empleo interesante. ¿Cuáles son los riesgos? Pues el asunto del crecimiento poblacional. Entonces, Querétaro, por su geografía, ya tenemos menos espacios para poder tener asentamientos eh, humanos, ¿no? Ujú. Entonces, pues empezamos a invadir cuestiones de cerros, cuestiones de lugares que creo que no estaban señalados como no aptos, pero el crecimiento, pues nos empezó a orillar a generar estos flujos poblacionales. Digo, el caso del Marqués, Corregidora, pues creo que son los más afectados en estos corredores habitacionales. Hablamos de poblaciones dimensionales, ¿no? Qué bueno que tocas este tema, porque es interesante. Y yo creo que aquí tú y yo le estamos dando en la torre al farolito este de Morena, que es diputado, Homero Barrera, cuando criticó en las comparecencias al secretario de Obras Públicas. No, no, es que aquí no nos interesa la historia, sino ya los resultados de la obra 5 de febrero. Y está mal, porque para que hagas un enroque hay una historia atrás. Totalmente. Sí, Y si estás desconociendo la historia de un estado donde no eres oriundo, pues ya estás mal. claro. Y qué bueno que tocas este tipo de historia. ¿Tú te imaginaste en aquel entonces, cuando eras estudiante, que se iban a conurbar Corregidora, Querétaro, el Marqués, Pedro Escobedo y San Juan del Río? Ni tú ni yo nos lo Yo creo imaginábamos, que ¿eh? no, como que éramos muy Era diferenciados. padrísimo circular en la carretera de Milpas y Milpas y Milpas, y además llegabas a... Claro, claro. Sí, digo, pues bueno, lo que decías, Querétaro era un estado tradicionalista, con su cultura, sus tradiciones muy, muy arraigadas. Y los municipios coronados, el Pueblito, La Cañada, el mismo Santa Rosa, pues creo que venían de esa dinámica tradicional que todavía persiste, ¿eh? Lo que Ajá. comentabas, hay tradiciones muy arraigadas en mi pueblo, La Cañada, Hércules, San Francisquito, el mismo Corregidora y demás, que ahí están, ¿no? Los danzantes, los concheros, estos movimientos culturales interesantes. Pero hoy fusionados con este asunto de la metrópoli, con esta nueva forma de pensar, mencionaste un asunto, el flujo de las personas que están llegando. Yo sí creo que ya vienen con algún perfil político, algún conocimiento, pero al final, insisto, esta dinámica posiblemente en algunos análisis que hacíamos en años anteriores decíamos es que la gente no está haciendo su cambio de elector porque es un votante que viene fluctuando. Llegan aquí, se vuelven a regresar a sus lugares de origen o no hacían su cambio de credencial del lector. Yo creo que eso ya ha sido un mito, yo creo que ya hay gente que ya se estableció y que está afectando elecciones en varios municipios, y me refiero precisamente al caso del Marqués, ¿no? Tenemos Qué una... buen punto, el cambio Mm, electoral es muy interesante, ¿eh? sí, porque antes en algunos análisis que hice yo para el asunto del Marqués, pues estábamos viendo que en algún momento iban a influir, como ya es en la elección del 21, en esta precisamente del 24, yo creo que fueron factores determinantes para que el PAN pudiera mantener esa alta votación que tuvo, ¿no? Pero creo que están influyendo. Insisto, bueno, habría que puntualizar un poco más o más análisis más concretos, cuáles son el perfil de la gente que llega. Por ahí escuché algunos estudios que llegaba mucha gente del Estado de México, del Distrito Federal en su momento, de Guerrero, de Michoacán. Por ahí creo que la INEGI tiene esos datos y tendríamos que ver si esas personas, pero también, insisto, pues estamos viendo que están afectando fraccionamientos de clase media alta, ¿no? Que son Ujú. los que creo que están proliferando mucho en la periferia de los municipios que están. Y el caso de Marqués, pues tenemos el caso de La Pradera, que fue uno de los primeros asentamientos, Héroes, tenemos el caso de Cibatá, Saquia,
que son fraccionamientos ya con extensiones enormes de 30,000 casas, 40,000 casas. Entonces son ciudades que están a la lejanía y que pues ya todos influyen tendrían que influir en registrados en el municipio del Marqués. Fíjate que acabas de darle otro golpe. La pradera. ¿Te has de acordar cuando empieza ese crecimiento Ujú, ujú. urbano popular? ¿Te has de acordar la primera zona de casas que está de aquel lado del refugio, donde es la línea de Ujú, diversión ujú. intermunicipal Querétaro y el El Marqués. Marqués? Esas casas huevo que tanto criticamos que nosotros, que decían que eras casas feo, y yo les dije casas feo, Ujú. porque además pie de casa. Sí, sí, sí. Y hay que una gran zona de... ¿Cuántas casas son más o menos que no pueden tener arriba el El- tinaco del el- agua porque la casa se desmorona porque no le pusieron lo que es una debida construcción? Son casas prefabricadas, amarradas, sí, sí, nada sí, más. son casi muy... Una porquería de casas. Totalmente, y creo que fue un primer intento de hacerlo, a lo mejor por la lejanía mucha gente pues no, como que no, de hecho eran muy baratas las casas en ese Sí. momento, como que todavía, creo que estaba pensado ya la planeación de Es hacia más, allá. el refugio todavía ni empezaba a pintar. No, 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 yo creo que el primer fraccionamiento de esa índole, con esa característica, creo que le era clase popular, porque el tipo de casa estaba diseñada para eso, pero yo creo que después en algún momento vieron que el desarrollo habitacional prescindible va para allá. Creo que fue el único fraccionamiento que quedó en esas La condiciones. universidad Anáhuac, Náhuac, ¿hace cuántos años llegó ahí en eso? híjole, no tengo el dato preciso, pero yo sí creo que unos 15 años, 10 años. Que fue la que marcó el plus. Yo creo que es la que le empieza a dar esa plusvalía y demás, pero también hay crecimiento, ¿no? Como que Centro Sur se acotó por el asunto del Tángano y que tenían todos esos problemas. Creo que la única salida fue hacia allá y hacia el caso del Mirador, Milenio, la parte que ya llega ahorita, creo que hasta Conín, toda esa parte Ajá. de estos fraccionamientos nuevos que tiene el Marqués por los dos lados, ¿no? Digamos, entonces creo que pues se empezó a invadir toda esta parte cerril que teníamos, ¿no? Pero fíjate que todo esto tiene un porqué. El cambio lector. Palabra muy cierta, ¿eh? Sí, yo en los análisis que tengo del Marqués, yo creo que ya están influyendo en las elecciones, y insisto, con otro contexto, el asunto del Mirador, el asunto de Paseos del Marqués, el mismo Héroes, que según mi análisis, algunos electores pues tienen más el asunto de izquierda que el asunto de derecha, pero creo que en el asunto del Marqués ha evolucionado. Creo que podría ser uno de los como análisis para ver qué sucedió en los otros municipios, Claro. porque el Marqués tiene esa sintonía, tiene muchas comunidades todavía, pero ya tiene todas estas áreas de fraccionamientos y Es de... la competencia entre los nuevos fraccionamientos y las comunidades. Exactamente, pero también tiene estos parques industriales, Ujú. ¿no? Que al día de hoy no tengo todavía el dato preciso, pero yo creo que van a ser arriba de 27 parques industriales. Tocaste otro tema fundamental. Hay gente que no quema su credencial de elector y los fines de semana se regresan a su lugar de origen. ¿Se podría llamar que son los empleos flotantes? Sí, claro. Sí, digamos, por las mismas condiciones de las empresas, que las mismas empresas generan este tipo de contratos, que son contratos temporales y los va recontratando en lo que se puedan hacer definitivos. Pero hemos tenido mucho crecimiento de empleo de ese tipo, que también podría ser un tema para una mesa más adelante, de cómo No, sí. En Aquí tienes Querétaro. las puertas abiertas. Es más, yo creo que te voy a comprometer cada 15 días, mi Sí, estimado, claro, no porque te preocupes, aquí a la orden. Y creo que ese es un tema interesante también, cómo el empleo en Querétaro ha crecido y se ha desarrollado, con toda esta historia que mencionas, ¿no? Hoy qué tipos de empleo tenemos y cómo se están dando, ¿no? Algunos muy especializados por las mismas empresas y demás, y creo que ese ha sido como el asunto tentativo para venir a Querétaro, porque las exacto. mismas empresas los ofrecen. ¿Qué opinión te merece? Se veía venir y ojalá toco madera porque ahora con esta desmadre que trae Donald Trump, que está re loco, Ujú, con esa fregadera que te amenaza con lo de los aranceles, al final de cuentas sí afecta. Ahí tenemos el caso Michelin, ujú, ujú, ujú. más de 6,000 Empleos. está la repartición, o sea, ¿cuántas familias se están quedando en la opacidad ahorita del desempleo? Sí, digo, creo que otra vez en este asunto de, pues no somos ajenos como país y más como Querétaro, que somos de los estados más pujantes en el asunto industrial, pues las afectaciones de las decisiones de Estados Unidos y más con este personaje. Yo creo que en su interés de mostrar esa fortaleza norteamericana de estar pues moviendo el modelo económico capitalista en el mundo, pues ha generado estas situaciones de controversia y de su interés.
lamentablemente, pues a veces nos dicen que somos el patrio trasero o que somos el Estado, pero al final, pues sí nos afecta las decisiones económicas que se vengan dando. Yo creo que hoy la fortaleza que ha tenido México en ese rubro, y ahí puedo a lo mejor darle el beneficio de la duda a los gobernantes que han antecedido, pues han generado algunos proyectos y políticas públicas que han generado que el mantenimiento de la estabilidad económica, ¿no? Entonces, solamente yo creo que sí hay fortalecer ciertos rubros, insisto, viene el asunto de la reforma laboral que podría ayudar bastante ahorita a esta situación de la protección de empleos. ¿Ya se aterrizó bien la reforma laboral o todavía sigue con Sí, sus... sigue con sus vaivenes, digamos bien el asunto de reducir las horas de trabajo que está por aprobarse en este Congreso, y digamos, y hay algunas otras fundamentaciones que se han hecho, insisto, a veces para bien y a veces para mal, pero más bien aquí el asunto económico de la intervención de la economía norteamericana y cómo ha afectado con los aranceles, hay que ver en dónde está matizado. Yo creo que Querétaro, insisto, podría ser afectado si los impuestos puedan generar y que esto derive en el asunto de un incremento de salarios, en el asunto de perder algunas prestaciones o el Claro. cierre de algunas empresas de esta índole, ¿no? A ver, recuérdame un poquito la memoria, Paco. Tú que eres un hombre estudioso de la politología y de todo esto. Yo recuerdo, porque con quien se estás platicando en sus años mozos, fui obrero de fábrica. ¿Ok? Todo el mundo pasábamos por ahí. Sí, Quien diga que no tuvimos que entrar a una fábrica y estudiar al mismo tiempo, si no fue pues la quizás Hércules, la Concordia, y muchos de los que venimos de fuera. Yo recuerdo que casi a finales de los setentas se habló mucho sobre la jornada laboral de 40 horas. ujú, ujú, Porque eran unas friegas, nada de que te la respetaban. Nosotros entrábamos a trabajar a las 7 de la mañana y si bien te iba saliendo 4:30, 5 o hasta 6 de la ujú, tarde. ujú. Sí, Naranja te quedan las 8 horas diarias específicas de trabajo. claro. En este sentido, ¿qué tan benéfico puede ser la jornada laboral de 40 horas? Mira, es que todo depende, digamos, al final de cuentas hay una jornada establecida que es de 8 horas, que si vemos que los trabajadores, pues digamos, operarios, pues son los que llevan la mayor friega, digamos, estando en una línea de trabajo, pues es muy pesado. Entonces creo que va medido en esos tiempos. Y creo que hay ciertos trabajos que en cierta medida creo que la reducción les beneficiaría en el asunto. Hay muchos países que han hecho muchos análisis en este asunto por el asunto, pues tan solo del descanso, el asunto de poder pasar más tiempo con la familia, de cuestiones sociales que podrían beneficiar, digamos, pero tendríamos que valorarlo, porque al finalmente el trabajador aquí en México lo que quiere a veces es trabajar más para ganar un poquito más, y los empresarios pues te dan esa oportunidad de decir, bueno, te quedas horas extras y te pago. Claro, Entonces, mucha gente por la situación económica dice, no, pues le entro, pues ya deja de lado las 8 horas, dices, me avento otras 5, 4, hasta más, ¿no? lo que el cuerpo aguante. Exactamente, entonces hoy podrían tener esa alternativa. Yo creo que es un asunto social, yo creo que la gente va a seguir decidiendo tener horas extras para ganar más dinero, aunque tenga esa prestación de poder reducir sus horarios de trabajo. Yo creo que es beneficioso, yo creo que sí, algunos estudios, insisto, creo que entre ganes lo mismo y trabajes menos está bien. Creo que también esta parte que ha sido malinterpretado de que pues, el trabajador es ocioso y que busca trabajar menos y eso. Pues yo creo que hoy, insisto, dependiendo en los ámbitos de trabajo, pues está muy bien diferenciado lo que tú trabajas, ¿no? En lo que tú lo produces. Y más, te digo, los de primera línea, ¿no? Esos creo que son los más explotados, ¿no? En el asunto de que está muy medido su trabajo. Fíjate que todo eso está muy interesante y qué bueno que tocas el tema también de que mucha gente ya viene con ideología y ahí me callas la boca y lo acepto porque, bueno, pues uno se dedica, bueno, sigues viendo el flujo migratorio, pero Claro, claro. no conoce los candidatos, Eso puede pero ser, ya traen una sinercia de lo que es el PAN, lo que es el PRI, y ya nada más sí, vienen y aquí, pero aquí por lo mismo chico que es Querétaro, de volada se empapan. claro, claro. ¿Cómo puede ser ese efecto para el voto del 2027? Yo creo que va a seguir afectando. El crecimiento del padrón electoral es muy interesante y más el de Querétaro. Yo creo que ahí hay varios estudiosos que han abordado el tema de cómo estos flujos migratorios han llegado a Querétaro y con qué perfil político han llegado. En el que tengo más contexto es el asunto del Marqués, porque sí he visto cómo ha variado la votación, ¿no? En el asunto de refugio, de la pradera, de Cibatá, Saquia, en el asunto de que está acá por donde está el autódromo, se me va esa Ujú. colonia, también ha influido bastante, ¿no? Hoy el asunto de Milenio, ¿no? El asunto del otro,
Está del otro lado de la cabecera, viene acá por donde subes por Peñuelas. ¿Cómo se Ujú. llama ese fraccionamiento? Mirador, ¿no? Para Peñuelas. Sí, hay uno que colinda con el Marqués. La cañada, pues es una cañada, de un lado tiene a Milenio y de enfrente tiene a... Ah, lo que es Bolaños de aquel lado, Ajá. San Pedrito Hay Peñuelas, un todo eso de aquel fraccionamiento, lado. no sé si es el Mirador, pero creo que sí va Mira, por ya ahí. llegó el café. Ah, Gracias, excelente, muchas Rinconcito. gracias. Quebrado, muy amable. Y sí, digo, yo creo que sí van a estar afectando. Yo Gracias, creo que muy pues gentil. es muy normal que el Salud, mi crecimiento. hermano, ¿eh? Salud, salucita. Oh, qué rico. Ah, dijo. Como, Muy sabroso, pero. como debe de ser un café caliente. Exacto. Entonces creo que sí va a ser muy determinante. Yo creo que hoy, insisto, va ese nuevo electorado, porque también hay un electorado que está ahí pasivo y demás, que podríamos hablar un poquito más adelante, de cómo se está dando el comportamiento electoral en Querétaro, ¿no? Y algo que decía hace rato y me quedé con la explicación es cómo está afectando, digamos, el crecimiento a Querétaro. Creo que lo hemos visto de manera muy normal. Los elementos que tradicionalmente se habla de seguridad, el flujo vehicular o el asunto del transporte, el asunto de seguridad y el asunto de salud pública. Con esos cuatro elementos tenemos, hay más, ¿no? Pero No, sí. con esos tenemos para poder hacer el análisis. Entonces, en este desarrollo exponencial de crecimiento, pues viene acompañado de necesidades. Los fraccionamientos requieren nuevas necesidades, que en el caso del Marqués, que es el municipio, o los municipios conurbanos no estaban preparados para recibir tanta gente o tantas necesidades, que son necesidades diferenciadas, porque los municipios venían de necesidades comunales. Ujú. Había comunidades que te pedían el agua, el registro para el drenaje, la luz, ¿no? Entonces eran servicios muy básicos acompañados de terrenos de carreteras y cambiar a lo mejor lo que era terracería a un adocreto, a un pavimento y demás, pero eran necesidades como muy que el municipio con su presupuesto y demás podría ir absorbiendo. Pero hay municipios que les llegaron estos fraccionamientos. En el caso del Marqués, pues el primer fraccionamiento que llega es Héroes, Sí. ¿no? Que tenemos ahí varias localidades de Saldarriaga, pero Eres llega con agua, llega con luz, llega con toda una infraestructura que venían padeciendo las comunidades, ¿no? Entonces, ahí tenemos como que ese choque, digamos, de políticas públicas. En un caso, pues estas personas que llegan a Héroes, pues ya no van a batallar de agua, no van a batallar, bueno, no sé si en este momento lo hagan, pero tenían esa infraestructura ya hecha. Pero el municipio, digo, el fraccionamiento no había sido entregado al municipio. A lo mejor ellos sus necesidades eran seguridad, era el asunto de recolección de basura, porque cuando el fraccionador deja el fraccionamiento, pues ya no hace esas actividades. Fíjate que aquí, si hacemos un comparativo, Paco, cuando tu servidor llega aquí, pues yo compro en los sauces y tenía todos los servicios. Estamos Ujú, hablando de, estaban finalizando los ochentas. ujú, ujú, Pero ya, como dices tú, así como Héroes llegó ahí con ustedes, ya con todos los servicios básicos acá, de este lado, en la zona oriente occidente, ¿no? ujú. Ya me estoy haciendo bolas en los puntos cardinales. Pero los sauces, Satélite, insurgentes, sauces. todo eso llegó con todos los servicios básicos. Y como esto, las comunidades que estaban atrás, el Nabo, todo eso, todo lo que conlleva para Ujú, Santa Rosa, era la queja recurrente, la falta de agua, la falta de servicios públicos, drenaje. ¿Cómo estos fraccionamientos están llegando con todo? ujú. Sí, y yo creo que esa también hay, como que hay una realidad, vimos ese tipo de desarrollo y creo que fue un desarrollo normal que se fue dando, porque hasta las casas creo que eran mejores casas, ¿no? Digamos, Bueno, a lo que empezamos a y ver, las casas de aquí en los sauces al Infonavit ya fueron ya, una porquería, ¿eh? yo creo A que, comparación de que claro, como las hizo en otros estados, ¿eh? yo creo que en algún momento la política de vivienda inició siendo una realidad con aspectos que tomaba en cuenta muchas realidades, el espacio, el lugar y demás. Pero yo creo que en un tiempo, no sé si ponerle fecha de los 90, esto se volvió un negocio. Sí. Hoy hablamos de un cártel inmobiliario. Hoy pareciera ser que es vender independientemente del lugar. Si aparte, pues los fraccionarios, yo no sé si piensan en el asunto del espacio, cuánto necesita una persona para vivir. Hoy creo que el cuarto, la cocina están en el mismo lugar, ¿no? No, no te miento. La casa de los sauces era de la pared a la otra pared. De lo ancho, así como está. O sea, no, todavía. No, ni más. Esto era la Ujú. casa de los sauces. Sí, sí, sí. Yo dije, ¿qué? No más, ¿de dónde vine a comprarlo?
todo por no ver la casa también antes de comprarla. Sí, 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 claro. Bueno, es el asunto de las necesidades y de los créditos, ¿no? Casa es huevo. Exacto. Yo creo que empieza a cambiar un poco la política. No sé en qué momento, no he analizado a profundidad el tema, pero sí de manera, por casos que conozco familiares o algunos amigos, pues me he dado cuenta de esa transición. Yo creo que más bien es en los 90 donde empiezan a cambiar las políticas de construcción y demás, Un poco porque ya, un poquito más grandes las casas. sí, 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 digamos, yo creo que hasta algunas colonias todavía, no sé, satélite, eso alcanzaron ese tipo de proyectos. Ajá. Hoy si vemos la casa de interés social, que creo que por ahí hay un proyecto de gobierno federal para generar casas de interés social, pues ahora sí de ese tipo, porque hoy si vemos en Querétaro son puras casas pues para vender, no tienen ese beneficio de interés social, ¿no? Porque son casas que son muy caras, ¿no? Y creo que el modelo de construcción es mucho más barato. Claro. ¿No? Pero hoy la necesidad, insisto, pues es la madre de, pues yo dices, ahora sí donde Y ese es compro. el factor fundamental a lo que vamos a aterrizar, que es lo que te va a hacer tu rentabilidad electoral. Ujú, ujú. Sí, Las condiciones socioeconómicas en que las tienes viviendo. sí, yo creo que, insisto otra vez, Querétaro está en ese enrollo. Estamos atorados en un enrollo de un Querétaro tradicional, como lo mencionas, un centro histórico, pues cultural, religioso, con las iglesias. Hoy mencionabas el asunto turístico con la festividad del 2 de noviembre, el 1 de noviembre, que somos muy atractivos, ¿no? Si no más recuerdo, creo que somos uno de los segundo o tercer estado con turismo no de playa, con más visitado. Entonces eso se debe, digamos, a esta parte, pero bueno, eso también influye pues en el saturar nuestras vialidades, aunado a lo que ya veníamos platicando, ¿no? Pues la infraestructura de Querétaro no estaba diseñada para este flujo de vehicular. Insisto, porque se fue ampliando hacia la periferia, Sí. pero al final la gente busca lugares pues donde distraerse, fin de semana y demás, y pues saturan el centro histórico, ¿no? Paco, y con toda esta conglomeración, muy excelente tu exposición. Ahora comprendo por qué tus estudiantes te tienen en buen concepto, porque les hablas lo que es raspando desde el maguey, Ujú, ujú. todo lo que es. Esto al final de cuentas, ¿cómo se va a aterrizar? En aquel entonces, cuando tú ya empiezas a andar en la vida política, pues nada más eran PAN, PRI, PRD y medio figuraba el PT. Ujú, ujú. Y ahora es una ensalada de partidos, satélites. Bueno, que Querétaro siempre, hace muchos años hice un estudio de todos los partidos políticos que hubo en Querétaro. Ujú, O sea, estamos hablando que hubo no menos de arriba de 160 partidos políticos. ujú, ujú. Sí, claro. Que el partido de esto, que el partido del otro. Bueno, y te vas al análisis de los gobernadores. Hubo gobernadores que nada más duraban un día. Hubo gobernadores que o duraban un mes. Si te vas, la historia de Querétaro es muy Ujú, interesante. ujú, ujú. Ahora el sistema de partidos, el sistema político, ¿cómo lo ves? Porque yo ya no entiendo. Chile, manteca, dulce. Muchos dicen que Morena ahorita es el reflujo del PRI de antaño. Ujú. Sí, creo que es un análisis histórico también. Ahí menciona esta parte que a mis alumnos les estresa un poco la historia. Digo, es que partimos de ahí. Ustedes ya quieren como estar ponerse la bata y ya estar en juzgados y estar hablando ya con el juez. Digo, pero pues, la historia es importantísima, ¿no? Yo creo que nuestro sistema político mexicano tiene muchas vicisitudes, ¿no? Yo les digo que hay dos momentos trascendentales en México: la independencia, 1810, y la Revolución Mexicana, ¿no? La independencia después de un contexto de la monarquía, de la conquista en 1492, y bueno, y toda esta historia de la independencia ahí Ujú. inicia con Miguel Hidalgo y toda esta cuestión histórica. Se concreta hasta 1824 con el primer presidente Guadalupe de Victoria. Ahí inicia nuestro proceso realmente de 1824, pues 24 será lo de la Constitución de Cádiz sí, bueno, ah, ese es en Francia. en Francia. Nuestros referentes, Pero que digamos, de todas maneras rebotaje acá. exactamente. Tenemos influencia de la Revolución Francesa y tenemos influencia de la Revolución Norteamericana. Ujú. Pero hasta 1810 que se da la independencia, digamos, tenemos como el dato histórico que inicia con Miguel Hidalgo, el grito, aquí Querétaro y todo esto, Exacto. pero se concreta hasta 1824 con nuestro primer presidente de la República, que es Guadalupe Victoria. Ahí inicia el sistema presidencial. Y tenemos un sistema presidencial extraño porque
los presidentes los elegimos por medio de un sistema de votación. Ajá. Y digamos, hasta, ¿cómo se llama? La votación de Claudia, pues hemos elegido a nuestros presidentes de manera democrática en el asunto de votación, pero esa historia, desde 1820 a la día, han matado presidentes, han matado candidatos, los han matado en funciones, entonces ha sido un sistema muy convulso. Muy complejo. Muy complejo y convulso. Entonces, cada realidad empezó a referirse, pues desde la Revolución de Mexicana, con este asunto de Porfirio Díaz, de que era un presidente que muchos le generan muchos factores positivos con el asunto del crecimiento de México, el desarrollo de la industria, de los ferrocarriles, pero en el asunto político dejaba mucho que desear, un asunto autoritario, se imponía en las elecciones, creo que es la queja que Madero le impone, y en la última elección, creo que se da en 1910, si no me equivoco, pues bueno, él se propone nuevamente, él dice que no va a participar, hay una entrevista con el periodista Krillman de Estados Unidos y dice que no participa, pero participa y gana. Y ahí es donde Madero pues se inconforma con Porfirio Díaz y se lanza la revolución. Otra vez, una revolución muy convulsa. En el sur tenemos a Zapata, en el norte a Pancho Villa y en el centro a Venustiano Carranza. Y bueno, la historia determina que terminamos con un asunto constitucionalista, ¿no? Llega Madero al poder, lo matan, después llega Obregón, igual lo matan, ¿no? Después llega Carranza, lo matan, pero bueno, dentro de ese convulso, pues lo importante es que generamos un modelo constitucionalista y aparece la Constitución de 1917, que es la que nos regula hasta el día de hoy. Y ahí se determinan muchas cosas, el sistema político, el sistema de partidos y varias cosas que nos atribuyen de manera legal cómo están funcionando. Pero a partir de 1917 a la fecha se ha transformado por varias realidades, ¿no? Entonces ahí es donde, insisto, nace un partido político que es el PNR con Obregón. Y digamos, después de ahí, pues se fortalece este sistema partidario de partido único que le llamaron, que era el PNR, después se me olvida el otro y nace el PRI, ¿no? Y el sistema, pues se vuelve un sistema de partido único, donde un partido solamente ganaba elecciones. Dentro de ese análisis muy rápido se dice que el 68 fue un parteaguas del sistema, donde el gobierno de Díaz Ordaz no sabe cómo mediar con el asunto de este impulso de los jóvenes, de este movimiento. Que se hablaba ya de la entrada del comunismo y todo eso. Que ahí lo quisieron referenciar, pero era un movimiento internacional, Claro. ¿no? De libertad, de este movimiento de la paz y de Estados Unidos tenía su Vietnam, en asunto en Europa, pues había varios movimientos de rock, de la música, de varias Y si me situaciones, permites tantito, Paco, ahí es donde el PRI y el PAN se duermen en sus laureles, en lo del movimiento del 68. Andan tan enfrascados ellos en su lucha político-electoral, porque desean, es que con esto de lo de Díaz Ordaz, el PRI se va a ir al cadalso y el PAN puede resurgir, o los nuevos partidos. Pero lo que ellos no visualizaron, que un Eberto Castillo y todos ellos empezaron, con todo respeto para la onda lésbico gay, pues son los que empiezan a reclutar los izquierdistas. Es el primer movimiento que se da. Sí, y fíjate que es bien interesante porque lo que genera el 68, primero es visualizar un sistema muy autoritario, porque creo que el movimiento no refleja nada educativo, refleja libertades políticas, que eso muchos analistas lo han tocado, y eso es un parteaguas. ¿Qué hace el PRI? Yo creo que de manera estratégica tenía buenos analistas ahí, y libera el sistema político, da entrada a los partidos políticos que mencionaste. Entonces hace una apertura, hace una reforma electoral en el 77, donde genera la apertura de nuevos partidos e ingresa los de representación proporcional. Y llegaste al punto que querías que llegara. Yo en el 77 logro entrar, ya cuando, a Dios gracias, terminó la carrera. Nuestro padrino de generación en aquellos ayeres fue don Mario Moya Palencia. Entonces, ya todo da, director del Sol, ya chingamos, ¿no? Él, pues, lo vamos a ver, y ya muchos nos manda al Registro Nacional de Electores. Okay. Lo que hoy es el INE. El INE, ajá. Y fue cuando se aprueba la ley federal de organizaciones y procesos electorales, la LOPE.
que es una ley bastante bien estructurada para Mm, los procesos electorales. mm. Pero ya después viene una serie de reformas que ahorita yo ya no le entiendo a la ley electoral. Ni madre, soy honesto, ¿eh? Pues más bien se fue corrigiendo, insisto, este primer ejercicio que el PRI se da cuenta de que, bueno, no era el PRI en ese momento, no, sí era el PRI, se da cuenta de que si no libera, pues podría generarse un movimiento. Por ahí hay varios intentos de esta inercia social, que a veces yo digo que es malinterpretada el asunto del comunismo y socialismo, pero el asunto de las revoluciones en América Latina. No sé si recuerdas que hay un tema en Guerrero con Lucio Vázquez, Lucio Vázquez y Genaro Genaro Vázquez. Vázquez, creo que eran dos por ahí que intentaron hacer como un tipo de guerrilla, liberarse, que eso deriva después en el Sí, que 94 en el muchos movimiento. delincuentes dijeron, me escondo en los dominios de Genaro Vázquez y Ujú. puras habas que me encuentran. Y que creo que fue como un intento de despertar ese México bronco y demás a través de un movimiento revolucionario. ¿No es cierto? Entonces, y ahí fue donde trataron de capitalizar lo que creo que no se llevó a cabo. Creo que el sistema se autoprotegió de manera política y el PRI logró mantener el control político Ajá. desde un sistema muy duro, pero apertura. Dices, bueno, te doy chance, éntrale como partido, éntrale, hagan sus partidos y ahí es donde se dispersa. Y ahí es donde viene yo creo que la manipulación del sistema, ¿no? Donde empieza el sí mismo sistema rígido empieza a aperturar ciertas cosas. Y digamos, si lo concretamos, se concreta en el 2000, con el acento de la llegada de un partido diferente que es Acción Nacional al Exactamente. gobierno, ¿no? Y el desgaste, bueno, tenemos ahí el tema del 94 de Salinas, ¿no? El asunto de la erupción del STL en Chiapas, el descontento de la economía que se venía de una crisis internacional. Y bueno, hay un descontento en México. Lo del Monseñor Posadas, Sí hay luego como, lo de Colosio, todo se le conjuntó a Salinas. exactamente, entonces creo que eso va permitiendo que el PRI entre en este desgaste. Bueno, hoy ya ni hablar del PRI, que podría ser otro tema, pero llegamos al 2000, entonces, ¿quién abandera? Creo que ahí la Acción Nacional empieza a catapultar, empieza a tener, bueno, desde un poquito antes empieza a tener sus primeras gobernaturas, el reconocimiento a las mismas, y empieza a crecer la oposición. Y creo que para el 2000 la llegada de Vicente Fox aglutina ese contexto del cambio. Creo que su logo empieza a manejarlo y creo que ahí es donde la gente se engancha. Fíjate, Paco, que yo me regreso 3 años antes del 2000. Aquí, y lo consigné porque luego mis programitas caseros, nada de que podcast, yo no soy enemigo, ¿no? Un programa casero. Y estaba yo haciendo referencia de esto que estás mencionando. Que aquí me hicieron favor de pedirme un análisis para en el 94. Yo había para la elección del 97 y viví un saludo al buen Pepe Serrano. Me decía, ayúdame a hacer este análisis. Y le hacía yo referencia. Le dije, mira, estamos en 1996. Se va a perder Naucalpan. Okay. ¿Quién la va a ganar? La va a ganar el PAN. Y ese triunfo del PAN en Naucalpan se va a replicar en Querétaro aquí en 1997. Ah, ¿cómo? Se va a replicar. Ya se veía venir. Y se refrenda más en el 2000, ya cuando ya no nada más ya no pierde el PRI ciertas capitales Exacto, exacto. importantes, sino ya pierde la presidencia de la República. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 ya analizando el caso de Querétaro, pues bueno, tenemos esta transición que se da en el 97, ¿no? Exacto. Y digamos con un candidato fuerte, ¿no? Era, si no me acuerdo, era Fernando Ortiz Arana. Lo que le decían ¿qué? El amo y señor de la política. Sí, 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 impresionante el asunto. Lo que no me dieron fue este descontento, ¿no? Que veníamos hablando. Qué bueno que tocas el descontento. Yo creo que a veces la clase política o los políticos se les olvida que se deben a la gente. Y lo voy a decir aquí públicamente, sin empacho, porque no es la primera vez que lo digo. Cuando en la primera campaña de don Fernando, a don Fernando le ganó la soberbia. Y creo que tú estabas joven, pero lo vivieron ahí en el Marqués, al final de cuentas. Cuando lo escuchamos aquí en la esquina de Madero y Juárez, donde hoy está un café, no digo el nombre para no darle el comercial, iba con su séquito y estaba varios medios, pero nunca se imaginaron que estábamos cuchareando las pláticas, ¿no? Y volteó así muy sobrero. Este pinche rancho con la mano en la cintura lo gano. Se comió sus palabras. Claro.
Se comió sus palabras. Y 2 veces. Y luego me tocó organizar lo electoral en algunos municipios y yo vi el tipo de campaña y dije, no marchen, ¿esto de qué se trata? No, espérenme, pues es un candidato, no es el ser supremo el que está llegando, no me chinguen, no dejen a la Claro. gente plantada, caray. No, yo creo que viene de ese sistema, digo, es de ese sistema de un partido Ya le había dominante. ganado la soberbia al PRI, la soberbia lo rebasó. Sí, yo creo que muchos gobernantes emanados de ese partido, pues tenían esa manera de cómo, las formas, ¿no? Las formas dicen mucho, ¿no? Y yo creo que esas formas son las que vienen desgastando. Y el asunto de no creer que la oposición podría ser una oposición con propuestas alternativas, y eso creo que el ciudadano y el elector lo vienen, a esa parte de que también luego piensan que el electorado no piensa y que solamente con una despensa, algún apoyo, no. Tan no lo creyeron que lo vuelven a repetir para la Sí, siguiente y lo peor de todo es que también se lleva, yo le digo ahora, le digo su santidad al buen Chepo Alcocer, le digo, no, por partida doble perdieron ustedes. sí, claro. Yo creo que no visualizaron ese contexto. Yo creo que esa parte histórica de Querétaro es muy interesante. Hay muchos estudios, muchos colegas que han desarrollado algunos libros, información sobre lo que sucedió en ese crack, digamos, del 97 en Querétaro a la fecha, ¿no? Pero viene siendo lo mismo que mencionas, César, el sistema de partidos, ¿no? ¿Qué está pasando con este sistema? Entonces, yo le digo a mis alumnos, entonces tenemos que conocer esa parte histórica para poder dilucidar en cómo no llegamos de la nada a esto. Digo, les comento y le da mucha risa, nuestro sistema electoral mexicano es el más caro, uno de los más caros del mundo, ¿no? Se habla de que estamos alrededor de los 17, $18 por voto mexicano. El más barato creo que es Costa Rica, Brasil, alrededor de $2, $3, ¿no? Sino el proceso electoral mexicano es el más caro del mundo, ¿eh? ¿Qué lo hace caro? Y yo les digo, pues el asunto de la desconfianza. Sí. Venimos de un asunto de la desconfianza donde el sistema, por obvias razones, cubierto por un sistema, le llamamos de partido único, después se convierte en un sistema bipartidista en el 2000, pero generan esas situaciones. Entonces, creo que las leyes y demás, otra vez, los partidos son jueces y parte porque las instituciones creadas, pues, me mandan de ellos y pues hacen reglas a veces o reglas a modo que se han venido modificando y cambiando para poder generar más alternativas de solución. Yo creo que de las reformas que más o menos se han podido encaminar, pues es la reforma electoral. Tradicionalmente todos los gobernantes cada 6 años hacen una reforma, pues le llaman tratar de hacer una reforma fuerte del sistema electoral. Hoy viene pensada una, y las otras cómo se han dado y que han funcionado. Insisto, bueno, ahí los partidos siempre han sido juez y parte. Hay temas trascendentales de esta reforma que creo que no por el partido que la propone, Ajá. pero es el tema de los plurinominales, desaparecer los plurinominales, el asunto del financiamiento, el asunto de la desaparición de los OPLES, de los organismos electorales estatales que pasen a ser centralizados, y traen por ahí varios temas que están en boga, ¿no? Que viene esta reforma electoral, ¿no? Pero creo que hoy el sistema de partidos, digo, mencionaste hace rato, es funcional que haya bastantes, que haya pocos. Exactamente. Podríamos analizar pues, el caso norteamericano, porque solamente tienen 2 partidos y pareciera ser que es funcional. Yo les insisto a mis alumnos que es parte de que el sistema de partidos en México es creado primero por esta apertura, ¿no? Esta apertura que se da después del 68 y son como partes políticas ganadas por grupos sociales en su Claro. momento. Acción Nacional en algunos casos, en los partidos que han salido, y nos hemos llevado sorpresas, ¿no? Que hay políticos que han llegado por cierto partido y han hecho buen trabajo, ¿no? Han cimentado algunas cosas para sus municipios, para sus estados, y digamos, y bueno, ya en el asunto de los presidentes, pues teníamos que poner como mucho 100 en el asunto para ver qué es lo que podría hacer cada gobernante ha hecho para el país, ¿no? Fíjate que muy interesante tu plática, Paco. De veras que tu alumno que me hizo la sugerencia de entrevistarte no se equivocó. Le dije, lo más que te lo voy a bailar, que te traiga más finto con los análisis a la hora de la hora. Sí, claro, con las tareas. Yo te comprometo que de hoy en 15 estés aquí con Excelente. nosotros y si puedes, las veces que puedas venir, No, con yo mucho encantado, gusto. yo A encantado. mí me vas a ayudar bastante con los análisis, sobre todo para que la opinión pública vaya generando conciencia, vaya dándose cuenta, porque no pierdes la tónica de un politólogo,
es versátil, es abierto, sin apasionamiento. Claro, claro. Y así como porque he tenido otros aquí que se apasionan y no los bajas o del color azul, o no los bajas del color tricolor, o no los bajas del color guinda, y pues, espérame, pues, entonces mejor cada quien su cancha. Y Sí, es aceptar, ¿no? Es aceptar que el contexto y la realidad tiene diferentes tintes. Y creo que exacto, el asunto del politólogo es tener todas estas variantes, ¿no? Y tratar de ser lo más neutrales posibles para que el análisis tenga esa veracidad, ¿no? exactamente. Pues te quiero agradecer, mi estimado Paco, que hayas estado aquí con nosotros. De veras, No, Víctor, al al contrario. contrario, tienes aquí las puertas abiertas. Y ojalá por ahí te animes a escribir y me mandes una columnita de vez en Sí. cuando para pu- espera del tiempo, el suplemento de espera Ah, del tiempo. excelente. Sí, te digo, me dediqué a escribir algunas. De hecho, tengo algunas, te las Adelante, mando. mi hermano. De Será un hecho, gusto darte la bienvenida de- ahí como columnista. ok, tengo una de que es una dictadura, que por el concepto que lo Si me traen la por puedes ahí, mandar hoy mismo excelente. a mi Watt en Word, Y la que acabo de terminar precisamente es la reforma electoral. esa, me encanta Te, esa. te las mando. Mi estimado Paco, te Víctor, agradezco mucho que hayas mucho estado con gusto a nosotros. tu auditorio. No, al contrario, de veras, una excelente plática aquí con Paco, Paco. Paco. Ujú. Porque de veras se platica a todo dar con él. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado un ratito aquí con nosotros. Mi estimado licenciado, nuevamente te Gracias. agradezco. Gracias, José Juan, ahí control el rayito, rinconcito quebrado, gracias por el café. Tengan feliz inicio de semana. Dios los bendiga. Estás en Metrópolis Corea.